venimos analizando de la persona física del trabajador. Y dice en su segundo párrafo una cuestión que es muy interesante, que dice: el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Solo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley. Es decir, el objeto del contrato de trabajo, a diferencia de otros contratos, donde hay una prestación económica por una transacción de bienes o servicios, en el derecho al trabajo justamente lo que tiene de relevante y lo hace diferente de todos los demás derechos es que estamos hablando de una actividad humana. No estamos comprando un televisor, estamos eventualmente pactando la prestación de un servicio, de un trabajo humano, y por eso decimos que no puede concebirse como una mercancía. Es esa frase que a lo mejor ustedes escucharon del trabajo no es una mercancía, sino que según este párrafo segundo del artículo 4, es un medio de desarrollo personal, ¿sí? Es una dignificación de la persona humana. Eso es una gran diferencia entre el objeto del derecho al trabajo y todos los demás derechos. Por eso es que el derecho del trabajo tiene un muy importante contenido humanista, y siempre estamos hablando del trabajo decente, que en realidad en la traducción correcta sería trabajo digno, ¿no? Y esto lo que hace es poner un poco en primer lugar la utilidad, ¿sí? Que es justamente que el ser humano se desenvuelva como persona, ¿sí? Dejando un poco de lado un concepto, si se quiere, patrimonialista, que era el que derivaba en realidad del viejo derecho común, donde las relaciones económicas no tenían un contenido ético o moral para respetar. Entonces, en función de esta definición humanista, por eso es que la jurisprudencia tiene siempre como objetivo o considera particularmente que no cumple con los deberes propios de un empleador. Por ejemplo, un empleador que se limita a pagar la remuneración, es decir, donde hay un contenido netamente patrimonial, pero le impide, sin que exista una causa justificada, que el trabajador efectivamente realice sus tareas. ¿Se entiende esto? Un empleador no cumpliría con los deberes que tiene a su cargo por el mero hecho de pagar una remuneración, porque dentro de sus deberes esenciales, no sé si estoy hablando muy rápido. ¿Estoy hablando rápido? Perdón, para mí no. Ok. No. Dentro de sus deberes esenciales, no se libera solamente con entregar la contraprestación, que es el salario. Tiene también que cumplir otro, que es al que hace al objeto del derecho del trabajo, que es justamente el aspecto ético del contrato de trabajo, que es permitirle al trabajador cumplir con esta función creadora, ¿sí? Productiva y creadora, que es a la que se refiere este segundo párrafo que analizamos. Y ese trabajo, ¿sí?, que presta el trabajador bajo relación de dependencia, lo va a hacer entonces en favor de esta persona que llamamos empleador, que tiene un poder que llamamos poder de dirección. Y la LCT regula entonces estas relaciones entre la persona que pone a disposición del empleador la capacidad laborativa, la toma, la usa como un medio más para producir bienes y servicios, lo incorpora a una estructura que es ajena, que es lo fundamental para empezar a hablar de un contrato de trabajo, y lo organiza y lo dirige
y es el objeto del contrato de trabajo, la materia, ¿sí? Lo que el trabajo dependiente aporta al contratar, o mejor dicho, al ser contratado, ¿sí? Ese trabajo entonces se presta a cambio de una contraprestación, que es la remuneración, por oposición al trabajo gratuito, que la ley de contrato de trabajo no admite. Todo trabajo lo presume oneroso, y cuando exista, no puede ser objeto de contrato de trabajo, sino que será otro tipo de relación, como por ejemplo un trabajo benévolo, un trabajo entre vecinos, un aporte laboral familiar, ¿sí? Pero no contrato de trabajo, ¿sí? Después, claro, judicialmente uno ve estos casos donde una persona dice que trabajaba, pero que no se le había pagado, entonces reclama los salarios adeudados y el despido, pero el demandado al defenderse dice, no, bueno, no había una relación de trabajo, en realidad era un vecino, venía al taller a tomar mate, nos sentábamos ahí, charlaba, y en realidad era una persona que iba y trabajaba, ¿no? Pero es una situación que se ve mucho. A veces arreglaba algo, pero lo hacía porque estaba ahí. La realidad era que estaba realizando una tarea de mecánico, ¿no? Entonces, como la ley de contrato de trabajo, acuérdense que regulaba eh, todas las situaciones que podía, y las que no podía las resolvía con presunciones. Decía, bueno, y si pasa esto, por ejemplo, que hay una persona prestando servicios, presumo que es un trabajador dependiente, ¿sí? Ante la duda, presumo que es un trabajador dependiente. Es una prueba de las que llamamos iuris tantum, es decir, podemos probar lo contrario, ¿sí? No es una presunción definitiva. Presumimos que es un trabajador dependiente, salvo, decía el 23, que también habíamos mencionado, que las circunstancias del caso demuestren lo contrario. Y siempre que hablamos de este concepto de derecho al trabajo, hablamos de una actividad lícita, es decir, lo que la ley no ampara es una actividad ilícita, porque obviamente no puede ser objeto de un contrato. Por ejemplo, robar, estafar, lesionar, matar. Entonces, en ese caso, el contrato es nulo. Lo vamos a ver después con más precisión. Es decir, se considera que no existió. No podría una persona decir, bueno, me contrató para robar, o me contrató para eh, herir a alguien o matar a alguien, y no me pagó, ¿sí? Entonces reclamo judicialmente una relación de trabajo. Esto sería un objeto ilícito, entonces el contrato se tiene como nulo, es decir, como inexistente, ¿sí? Es decir, que en síntesis el artículo 4 lo que dice es que solo se considera trabajo para la ley de contrato de trabajo aquel aporte, ¿sí? Laboral que hace una persona física, que sea lícito y que se incorpore a una organización empresaria en la que el titular la recibe, la organiza y la dirige de modo funcional, no de cualquier manera, ¿no? De modo funcional al objetivo empresarial que haya tenido en miras al tener este establecimiento, ya sea para producir bienes o para prestar servicios. Y a partir de ahí, entonces, el artículo 5 define qué es una empresa o un empresario, que tiene ambas connotaciones, y entonces por empresa define justamente esto que ya hemos repetido en esta clase originaria, que es una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, ¿sí? Es organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de los fines económicos. Y distingue,
¿sí? Después de este concepto de empresa, en el segundo párrafo del artículo 5, que empresario es el que dirige la empresa, ya sea en forma directa, por sí o por otras personas, que se relaciona entonces jerárquicamente con el trabajador, cualquiera sea la forma de participación que elija la empresa para su dirección o su gestión, o que le arroguen, ¿sí?, las leyes. Es decir, que la idea de empresa a ver, otro más. Está contenida en este artículo como una organización de 3 elementos. Uno material, ¿no?, que es la fábrica, la oficina que pongan ustedes cuando sean contadores o cualquier construcción, más las herramientas, las máquinas, los elementos que estén en la empresa, por ejemplo, para fabricar. Los elementos que son inmateriales, es decir, lo que sea tecnología, lo que sea una actividad intelectual, ¿sí? El know-how, el nombre comercial, la clientela, no sé, no se me ocurre otro más, la forma de producción, todo esto es la organización inmaterial. Y los personales son los que hacen en realidad a la persona física que presta el trabajo, es decir, al trabajador. Muchas veces suele decirse a esto, ¿sí?, recursos humanos, y justamente este autor que habíamos referido la clase pasada, Ackerman, decía, tiene también un librito, pero como es un librito no lo vamos a leer, que se llama Si son recursos, no son humanos, porque en realidad dentro de la conceptualización de empresa, esto que vulgarmente llamamos recursos humanos y que todos lo asumimos como una cosa normal, es en realidad el elemento personal al que hace referencia la ley de contrato de trabajo, por lo cual mal podría llamarse recurso humano, porque el concepto, ¿sí?, de recurso se asocia más a los medios materiales y a los inmateriales que organiza el empresario, y no a los personales. Pero normalmente llamamos y aceptamos esto como los recursos humanos de la empresa. Bien, a partir de acá tenemos entonces un establecimiento. Y un establecimiento es el lugar o el ámbito físico donde se desarrolla la empresa, es decir, donde se ejecuta o se produce ese objeto de la empresa, la fábrica, la oficina, la tienda, el comercio, el taller, lo que fuere. Por eso, la ley lo denomina unidad técnica de ejecución. Es una parte de la organización que es la empresa, pero el establecimiento, como unidad de ejecución de la organización empresaria, no es un simple predio o una simple cuestión edilicia, sino que es un concepto como más omnicomprensivo, si quieren. Es la parte física, por así decirlo, de una organización empresaria. Y entonces, con este concepto, uno puede decir que la empresa puede tener distintos establecimientos. Es decir, que una única organización empresaria, ¿no?, puede explotar su actividad en más de una unidad de ejecución. Por ejemplo, las sucursales de un banco, las distintas fábricas de una empresa, las distintas sucursales de un mismo comercio. Un buque, por ejemplo, la jurisprudencia tenía dicho que es un buque es un establecimiento de una industria naviera, por ejemplo, para que lo vean más claro, pero bueno, con las sucursales
se ve también más fácil. Además, también lo que puede pasar es que una misma empresa tenga más de una actividad o explotación, que sean distintas. Por ejemplo, en los grupos económicos. Y que cada una, ¿sí?, de estas empresas, y que en cada una de estas, ¿sí?, se lleve a cabo un establecimiento diferente. Entonces, el concepto de establecimiento es importante, por ejemplo, cuando el empleador tiene que despedir o suspender personal, invocando una falta o disminución de trabajo, ¿sí?, o una fuerza mayor. Son conceptos que vamos a ver más adelante. Pero digamos que puede decir, en este, ¿sí?, establecimiento, yo necesito suspender o despedir personal. Por ahí no en todo, porque cuando tenemos que tomar medidas que hacen improductiva, digamos, la actividad del empresario, podemos decir, bueno, o es todo o es una parte, ¿sí? Toda la empresa, o yo puedo fraccionar, ¿sí?, distintas partes de este establecimiento para poder suspender parte del personal, por ejemplo, no se están vendiendo los productos porque, estábamos en pandemia. Entonces, bueno, puedo suspender al personal de distribución, por ejemplo, porque no tiene que hacer los repartos, pero sí puedo mantener al personal de cobranzas, porque puede realizar tareas remotas, ¿sí? No sé qué pasó. Que haga que se ingresen fondos a la compañía, ¿se entiende? Entonces, ahí es importante discernir este concepto de establecimiento o empresa. Por otro lado, también, cuando veamos, si tenemos tiempo, el tema de derecho colectivo, vamos a ver que la ley 23551, que es la de asociaciones profesionales, habla de la cantidad de delegados de personal que corresponden por cada establecimiento, y para esto tiene en cuenta cuál es la cantidad de trabajadores que se desempeñan en cada establecimiento. Con lo cual es otra situación en la que resulta interesante marcar esa diferencia. Dicho esto, que son los conceptos como esenciales, que nos hablan de un trabajo dependiente, y donde dijimos que esta dependencia se exponía a través de una subordinación técnica, jurídica y personal. Hay una cuestión que es muy particular también del derecho del trabajo, que es el principio, ¿sí?, que justifica la existencia de esta disciplina. Todas las disciplinas que integran el derecho en general hacen hincapié en alguna cuestión que las diferencia de otras, ¿sí? Por eso hablamos en función de esto particular, de un derecho penal, de un derecho administrativo, de un derecho civil y comercial, y de un derecho del trabajo. Entonces, todo surge en principio en nuestra legislación de un derecho que llamamos ordinario. Cuando decimos ordinario nos referimos al derecho común, que es el que se le aplica a todos los habitantes del país, y que por nuestra organización legal está como enraizado en el derecho civil. Y había dicho yo la vez pasada que si bien la ley de contrato de trabajo es del 74, esto no quería decir que antes no se regulara una situación laboral. Había algunas leyes, pero se recurría básicamente
al derecho civil y en muchos casos al de comercio, porque era la que son las normas generales más aplicables al no tener una regulación especial. Sin embargo, hubo distintas situaciones que fueron mostrando la necesidad de tener un derecho propio que se separe de este derecho civil. Y vinculado con esto, sin que esto trate de ser una clase de religión, hubo un movimiento muy importante a nivel mundial que se dio en llamar doctrina social de la Iglesia, que fue marcando desde el siglo pasado, del anterior también, la necesidad, ¿sí?, de analizar temas que eran fundamentales a la propiedad y el trabajo. Entonces, hay una serie de encíclicas papales que fueron marcando como una cuestión muy vinculada a nuestra temática y que son importantes para tener en cuenta. Y yo acá, no sé, a ver, déjame ver un segundo. No sé acá dónde escribírselos, porque la verdad que yo siempre uso Zoom y no esto. Pero bueno, a ver. Bueno, se los dicto igual. Digamos que la primer encíclica papal, que es relevante para nuestra materia, se llamó Rerum Novarum. Se escribe Rerum Novarum, ¿sí? Y es una encíclica de 1891, que fue muy importante para el derecho del trabajo, porque analizó particularmente el tema del trabajo, de la intervención del Estado y de las asociaciones. Y plantea un poco como alguna cuestión así como deficitaria, digamos, de la organización de la sociedad capitalista, la necesidad de regular la jornada de trabajo, de regular el trabajo femenino, de regular el trabajo infantil. También habló del salario insuficiente. Del respeto a la propiedad privada, pero ya haciendo alguna referencia en cuanto a que era necesario aumentar, ¿sí?, el número de propietarios, y que no se manifieste tanto la desigualdad que existía en ese momento entre personas que eran muy, muy ricas y personas que eran muy, muy pobres. 40 años después de esa encíclica, se dictó otra que se llamó justamente Quadragésimo Anno. Esto, en el texto estoy seguro que hay una referencia de esto, y que introduce un concepto muy importante, que es el de la subsidiariedad, ¿sí? Lo van a escuchar en algunas discusiones, ¿sí?, actuales políticas también, y de doctrina de derecho al trabajo, porque el principio de subsidiariedad a lo que se refiere es a cuándo tiene que intervenir el Estado, ya sea en forma directa o en forma indirecta, en las instituciones, en las relaciones laborales, en la vida, digamos, socioeconómica de una comunidad, ¿no? Es decir, cuando el Estado tiene que entrar a regular estas materias, ¿sí? Y es muy interesante también porque en esta encíclica, que es de 1931, se habla por primera vez de este concepto de justicia social,
como algo que tenía que prevalecer, ¿sí? en la sociedad. 30 años después, ¿sí? Hay una nueva encíclica que es Mater et Magistra, donde nuevamente, ¿sí? se vuelve a hablar del derecho de la propiedad, de la equidad, de la doctrina social, de la cogestión, del salario justo, y se remarca que el derecho del trabajo no podía quedar librado enteramente a las leyes del mercado, ¿sí? Y hace una manifestación, si se quiere, muy importante, que hace a la riqueza económica, ¿no? de los países. Y dice, la riqueza económica de un país no es siempre abundancia de bienes, sino también una real y eficaz distribución de la riqueza, ¿sí? entre todos los miembros que integran esta sociedad. O sea, son conceptos muy novedosos que por ahí no estaban incorporados en una legislación, pero que fueron como marcando un camino a través de estas encíclicas papales, y que en muchos casos retomó la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que vamos a ver muy por arriba, en algunos casos en concreto, donde hablemos de un convenio de la OIT. Pero no me quiero ahora detener en eso. Bueno, después se sucedieron más encíclicas, la del 65, que me acuerdo porque es el año de mi cumpleaños, que era Gaudium et Spes, que habla sobre la responsabilidad social. Un par de años después, Populorum Progressio, que dio un poco un pantallazo, ¿sí? sobre esta diferencia que se veía entre los países muy desarrollados y los no desarrollados, y entonces marcó cómo había que establecer las relaciones entre capital y trabajo, para que haya cierta armonía y justicia social. Y después, en el año 81, también hubo otra muy importante, que fue Laborem Exerces, donde ya se habla de la socialización de los bienes de producción, ¿no? Entonces, ahí, si bien se remarcaba la necesidad de respetar el derecho de propiedad de los medios de producción, se planteaba un poco como que no era tan absoluto como para que esté en pocas manos, sino que había de alguna manera que subordinarlo y ponerlo al servicio del trabajo. Todas estas encíclicas, que parece como si fuese un tema descolgado, tienen mucha relevancia, porque para la época en que se dictaron, o al menos las primeras, las constituciones que tenían los países no hacían tanta referencia al trabajo. Lo que trataban de remarcar era otro derecho, que eran los derechos civiles y el de propiedad. ¿Por qué? Porque veníamos recién de la organización de los estados, ¿no? Entonces, antes no teníamos propietarios, ¿sí? Teníamos plebe y teníamos feudos, ¿no? Entonces, lo que había que, cuando un país se organizaba como estado, lo que tenía que hacer era primero ratificar la existencia de la propiedad privada. Entonces, estas primeras constituciones, hasta 1900, digamos, lo que hacían era tratar de salvaguardar esto, ¿sí? La propiedad privada y los derechos civiles. Pero ya en 1900, donde se empiezan a afianzar estas ideas de las que estamos hablando, y se ve también la necesidad, ¿no? de establecer una regulación un poco más
protectoria de las personas que trabajan, vimos cómo hay una corriente, que es lo que se llama constitucionalismo social, que va a tratar de sumar, ¿sí?, a estos derechos y libertades que los estados establecían para sus respectivos países, ciertas disposiciones, digamos, que fijen algunos principios o postulados que debían seguir después los legisladores para dictar las leyes. Esto es algo que aparece fundamentalmente a fines del siglo XIX, principios del XX, como consecuencia de lo que ya se veía como una problemática que era la desprotección y la explotación, fundamentalmente en fábricas y en talleres, como consecuencia de la revolución industrial, ¿no?, de todo el trabajo humano, pero en particular de mujeres y niños. Entonces, este constitucionalismo social lo que determinó fue que se incluyeran una serie de derechos laborales en las constituciones de los respectivos estados, y el primero que lo adoptó fue México en el año 17, después lo hizo en el año 19 la República de Weimar, en el 31 lo hizo España, en el 47 Italia, y así sucesivamente, hasta que, bajando del mundo a nuestro país, se incorporó en la reforma constitucional del año 49, con un texto que asumió los principios de este constitucionalismo social, pero que esta constitución estuvo vigente hasta el 55, que fue el año en que se volvió a la constitución anterior, a la constitución de 1856-60, y 2 años después, entonces, se incorpora un artículo que tuvo como finalidad introducir el catálogo, digamos, de derechos laborales y sociales, y que se incorporó como artículo 14 nuevo, y es al que todos aludimos hoy como artículo 14 bis, ¿sí? Porque digamos que hasta este artículo, digamos que la redacción original de nuestra Constitución solo establecía como derecho individual que todo habitante de la nación iba a estar sometido a las leyes que reglamentan su ejercicio, y que se garantizaba el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita. Esta era la única referencia, ¿sí?, digamos, que tenía nuestra Constitución respecto de lo que hoy llamamos derecho al trabajo. ¿Y por qué es importante que nuestra Constitución diga algo y no una ley? Porque si uno hace una pirámide normativa, es decir, si mira cuál es el orden de importancia de las normas, la norma más importante que tenemos es la Constitución. Entonces, la Constitución Nacional, que se aplica en todo el país, a todos los habitantes del suelo argentino, y que establece, ¿sí?, cuáles son los derechos y las garantías que tienen estos habitantes, y faculta en el Congreso de la Nación el dictado de los códigos de fondo, es decir, el dictado del Código de Comercio, el civil, el penal y el laboral, aunque nunca se dictó como código, hay solamente una ley, pero bueno, la Constitución habla de Código del Trabajo, y estas leyes, código es lo mismo que una ley, es otro formato, rigen para todo el país. Y después, cada provincia
independientemente de dictarse su propia constitución, pero que estos y tener su propio Congreso, pero que no importa este ejemplo, recién cada provincia, decía, lo que puede hacer es dictar lo que llamamos normas de procedimiento, es decir, normas procesales, las formas en las que va a aplicarse en esta provincia ese código de carácter nacional. Esto significa, restringiéndolo a nuestra materia, que el Congreso de la Nación debía dictar un código del trabajo. En realidad lo que hizo fue dictar en el 74 la ley de contrato de trabajo. Esa ley es aplicable en todo el país y la forma en que se aplica esta ley, por ejemplo, cuando uno va a litigar, la puede dictar cada provincia a través de su Congreso provincial. Pero las leyes de fondo, es decir, las que se aplican a todo el país, son las que dicta el Congreso Nacional. Entonces, es importante que la Constitución, que solo hablaba de trabajar y ejercer industria lícita en el artículo 14, tuviera después un nuevo artículo, 14 nuevo, conocido como 14 bis, ¿sí? Que, repito, se introdujo en el año 57, para establecer los postulados específicos del derecho del trabajo y que marcaban cuál iba a tener que ser la labor del Congreso en el dictado de normas. Entonces, fundamentalmente el artículo 14 bis es, si quieren, un resumen, ¿sí?, de todo lo que es la materia de derecho del trabajo y la seguridad social. Primero, porque establece una garantía laboral individual, ¿sí?, que es consagrar el principio protectorio respecto del trabajo humano. Y lo dice textualmente diciendo: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Es decir, afirma el principio protectorio que coloca a este trabajador como un sujeto de preferente tutela constitucional, ¿sí? No al mercado, sino al trabajador. Entonces, así como había dicho originariamente, ¿sí?, en 1891, la encíclica de Stark, que les mencioné, Rerum Novarum, el trabajo, ¿sí?, aparecía como por encima, ¿sí?, de una sociedad que esté ligada simplemente a las leyes del mercado. Entonces, esta primera frase del artículo 14 bis del trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, es lo que nos da este principio de autonomía del derecho al trabajo, que es el principio protectorio. Esto es lo que justifica la existencia del derecho al trabajo, que por supuesto no está en el derecho civil, por supuesto que no puede abolirse, ¿sí?, del derecho al trabajo el principio protectorio, porque si abolimos el derecho protectorio, nos quedamos sin derecho al trabajo, necesariamente. Nos quedamos con derecho civil. Entonces, el contrato de trabajo pasaría a ser un contrato más, ¿sí?, como comprar un televisor, ¿no? En términos del derecho común se llamará una locación de servicios. Pero digamos, por lo que surge toda esta situación del derecho del trabajo, es justamente porque el derecho civil no daba respuesta a todas las necesidades que tenía el ser humano. Entonces se vio que era necesario otorgarle una mayor protección.
una protección que no daba el derecho civil, una protección especial, ¿sí? Entonces, los beneficios, digamos, y esto es importante entenderlo, porque si no, no se entiende el derecho al trabajo, todas las garantías, todos los derechos, todas las presunciones que establece la Ley de Control del Trabajo, según el momento histórico en el que vivamos, podrán ser más intensas o menos intensas, no importa, pueden fluctuar según este principio de subsidiariedad, ¿no?, que le damos al Estado, cuánto tiene que intervenir el Estado, ¿sí?, directa o indirectamente en la vida socioeconómica de la sociedad y de las relaciones laborales. Podrá ser más intenso o menos intenso. Pero hay un límite que no se puede perforar. Hay un piso que no se puede perforar, porque si se perfora ese piso, entonces nos quedamos con derecho civil puro. Todo esto el derecho al trabajo es una construcción superadora del derecho civil, que según el momento histórico, más intensa, más flexible, ¿sí? Pero nunca tan flexible que no garantice protección. Cuando deje de garantizar protección, entonces no hay más sentido del derecho al trabajo, uno podría acordar, no es necesario el derecho al trabajo, y entonces volvemos, ¿sí?, al derecho civil puro y a manejarnos como si fuese un contrato más, ¿sí? No están dadas las condiciones para que eso pase, o sea, tendremos derecho al trabajo por mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver ahora el 14 bis. Lo que pasa es que faltan 5 minutos para que se corte esto. Así que yo diría, hacemos el recreo ahora, ¿sí? Y arrancamos la segunda parte con el 14 bis, porque si no vamos a decir dos pavadas y no nos va a quedar. Si quieren, váyanse buscando en internet el 14 bis, así lo vamos leyendo juntos. Y se van a buscar un café y yo también, así nos despertamos. Chau, chi. Nos vemos.